Bienvenido Nelson Garrido, gran amigo de este evento, el Seminario Bordes, quien vino de manera presencial y física y estuvo muy presente y participativo durante nuestra edición del 2016. Y hoy lo tenemos a distancia, pero con el mismo efecto. Estamos muy contentos. Vamos a dar inicio a su conferencia, que es la inaugural. Tú estás inaugurando nuestra edición aniversaria, Nelson. Bienvenido. Perfecto. Bueno, mire, primero, muchísimas gracias. Yo creo que lo importante es estar haciendo esto como sea, con mala transmisión y lo que sea. Yo creo que un poco la idea de mi conversación, que es la transmisión del pensamiento como práctica de libertad, yo creo que esto es una manera de hacer práctica de libertad a pesar de la intemperie, a pesar de las decisiones vive el país del mal Internet, estemos aquí festejando 15 años del seminario Bordes, que me parece realmente un gran logro. Yo creo que porque la actividad que estamos haciendo justamente tiene que ver con truncar estas posibilidades de transmisión de pensamiento, que estemos en donde estemos, poder intercambiar ideas y que el proceso de libertad siga avanzando. Entonces, eso antes todo, estoy feliz de poder estar participando. Yo tenía pensado ir personalmente, pero bueno, tuve este viaje y no pude ir, pero me encanta poder estar en este momento con ustedes. Y entonces la dinámica va a ser, vamos a pasar un video que me hicieron en Ecuador, donde hablo un poco del tema que yo quiero hablar, y después del video seguimos conversando y lo que más me interesa es las preguntas que ustedes tengan. Entonces empezamos con el video y después del video seguimos conversando. Nelson Garrido, 63 años, agitador cultural o terrorista poético. Mira, yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana. Soy muy madrugador. Ese es el momento donde respondo correos. Yo atiendo mucha gente y a todos mis alumnos que he dejado en todas partes del mundo, los atiendo y les respondo los correos. Yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que uno piensa. En ese momento puedo leer, puedo expresar y ya a las 9 empiezo el proceso de trabajo, que es variadísimo, que realmente tiene mucho que ver con el hecho creativo, pero yo sí soy hiperkinético. Yo siento unas ansias de vivir cada día me siento más joven, con más energía, porque hay tantas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer. Yo sé que estoy en Quito, no tengo idea qué hora es, me imagino que serán como las 6, las 7 de la noche, de un día 5 de octubre. Más que fotógrafo, yo soy un hacedor de imágenes. Me parece pavoso la palabra artista y prefiero ser un agitador cultural y un terrorista poético, porque yo creo que el arte eso es lo que exige en este momento. Cada día pelear contra la banalidad, lo superficial y hacer lo que realmente tú quieres hacer. Yo creo que eso es una cosa muy importante. En contra de una felicidad consumista, de una felicidad del espíritu. Yo creo mucho en eso y mi fotografía es una herramienta para hacer eso. No es un fin en sí, es una herramienta para poder hacer prácticas de libertad. Para mí la honestidad yo creo que es uno de los baluartes más importantes. Eso cuando dicen que la gente siempre tiene su precio, o sea, uno no tiene que tener precio, la honestidad no tiene precio. Y yo creo que para mí la herencia que yo le voy a dar a mis hijos es la honestidad, que yo no he caído en componenda. La honestidad y no creerse los roles. A ti te dan el Premio Nacional de Artes Plásticas y eso de creerse famoso, eso y el ego. O sea, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con el ego. No me gusta compartir los miedos, me gusta compartir la felicidad, la luz. O sea, eso es lo que se comparte. Los miedos se lo resuelve uno. Y la luz sí se cede. Igual, yo digo que el conocimiento es como el agua. Si tú el conocimiento no lo cedes como el agua, es como un río. Si el agua no corre, se pone pichi y sale mosquito. El conocimiento es agua, es luz. Y tú vienes aquí a ser usado por esa luz. Yo soy un inmaduro de mierda, que puede ser tranquilamente, pero yo tengo 63 años y no me he vendido, no he dejado de ser lo que soy. Y yo sí creo, sobre todo lo digo a los jóvenes, porque siempre dicen, no, esas cosas son una cosa de la juventud, cuando crezca, no, sí se puede sobrevivir. O sea, sí se puede sobrevivir teniendo un pensamiento radical y poético de la vida.
Y yo siempre le digo a todos mis alumnos, a mí lo que más me interesa en estos talleres es qué pasa detrás de sus ojos. O sea, si el arte o la práctica artística no hace parte de lo que está detrás de tus ojos, no tiene ningún sentido. Porque es una sociedad que siempre vive fuera de los ojos. Cómo me veo, qué consumo, quién soy y qué pasa atrás. O sea, qué pasa detrás de los ojos. Sí, mira, yo trabajo en digital porque son mafias económicas que no te dejan trabajar de otra manera. Pero yo sí añoro lo analógico. Yo añoro mi cámara 6x6 y sobre todo añoro el tiempo. La fotografía analógica tenía un tiempo de decantación. Tú tomabas, revelabas, copiabas. A mí me angustia cuál es el apuro. Yo no estoy apurado. O sea, entonces yo del analógico, o sea, añoro el tiempo. O sea, el tiempo de decantación. Es como una mata. La mata hay que dejarla crecer. La mata no crece así. Entonces el proceso de crecimiento era más orgánico. Lo digital es muy instantáneo. Demasiado instantáneo para mi gusto. Yo creo que lo importante es lo menos intrascendente. Yo soy un enamorado de la vida y de todo, y en mí la fotografía estaba ligada al amor, a tomar la fotografía de mi primera novia cuando tenía 14 años, 15 años, y de repente poder reproducirle y que saliera así, era un hecho casi mágico, porque yo sí creo que la fotografía es un hecho chamánico. O sea, tú le robas un pedacito de alma a la gente cuando le tomas una foto. Entonces, para mí lo importante es el hecho chamánico de la fotografía. Ulises Tornayolo, realmente es una cara que me llevo, ese señor me impresionó. Además de la obra, él como persona, hay ciertos elementos como la fotografía que tomamos ahorita, son actores tan intrínsecamente actores que tú no tienes que hacer nada, tú tienes que poner el escenario y que ellos sean. Porque son personas que tienen una capacidad espiritual grande. Para mí la fotografía es la expresión de lo que he vivido, pero jamás dejaré de vivir por hacer fotografía. O sea, para mí el arte es la consecuencia de tu vida y la gran obra de uno es la propia vida de uno. Y ahí uno tiene que ser consecuente con los pensamientos. Y como consecuencia es un artista en cualquier área, en la danza, en la literatura. O sea, es sentir ese hecho espiritual que es el arte. Y yo sí creo que el arte es la única manera, es la manera que uno le llega al Dios que uno tiene, que es un Dios individual e independiente. Pero sobre todo, yo no subornaría jamás la fotografía por vivir. Como decía Edward Weston, que tomaba fotografías de lechuga, dice, más importante que tomar la fotografía de la lechuga es comerse la lechuga. Yo prefiero comerme la lechuga. Yo creo que además una de las cosas importantes, que las actividades que nosotros hacemos son actividades que no son tipo poliedro, no importa cuánta gente venga, lo importante es que mantengamos siempre el trabajo activo, o sea, ser un activista cultural. Yo creo mucho en la necesidad de un activismo cultural. Hay muchas maneras de transmitir el pensamiento. Yo creo que desde el hecho, por supuesto, físico, corporal, presente, siempre tiene una gran carga, pero o que sea por internet, que ahora con la inteligencia artificial, que simplemente es acumulación de información nuestra, se sigan haciendo las actividades, a pesar de la situación del país y de lo precario de toda la situación, que haya permanencia en esa transmisión. Yo creo por lo menos profundamente en la docencia, o sea, porque es una manera de transmitir de una manera con prácticas de libertad el conocimiento, porque yo creo que el arte es simplemente una excusa para hacer prácticas de libertad. O sea, a pesar de que salen más noticas, veo, no sé si desconectó, pero yo seguiría hablando hasta que me muera. El pensamiento fundamental de esta práctica de libertad, yo creo que un elemento fundamental para mí es el derecho al error. Yo creo que el derecho al error y el derecho al fracaso como práctica de libertad. Realmente la docencia y el planteamiento académico a veces rechaza el error y el derecho al fracaso. Yo creo que es una de las cosas fundamentales en las prácticas que hacemos. De repente aquí hay problemas técnicos, no importa. Nosotros seguimos transmitiendo nuestras maneras de pensar y en la medida que ese pensamiento permanezca y se transmita, es que tiene sentido. Hay una cosa que yo decía en el video,
Yo creo que el conocimiento es como el agua. El conocimiento debe circular como el agua del río, porque el conocimiento si se estanca y se represa, se pone piche y salen hasta mosquitos. O sea, el conocimiento tiene sentido en la medida que circule y se transmita. Uno lo que aprende es para poder enseñar, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Entonces yo sí quisiera, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, a mí me parece importante porque mucha gente me ha preguntado, como yo he sido la que he publicado el programa, sobre todo el tema de qué es eso de la transmisión de pensamiento como práctica de la libertad, y yo decía, porque he hablado mucho de las conexiones del arte y la educación, ¿no? La formación en arte como educación para la vida. Y me parece que yo siempre recuerdo un taller que tuviste acá en San Cristóbal cuando viniste en 2016, donde nos contabas que había sido discípulo de Carlos Cruz Diez. Bueno, tengo dos comentarios sobre esa visita. Una, yo no tenía ni idea de que había sido discípulo de Cruz Diez. Sabía que habías ganado el premio de artes plásticas, pero no conocía demasiado tu trabajo, y lo poco que conocía, estábamos como a la expectativa de ese señor. Debe ser, bueno, un tipo muy áspero, ¿no? Y como muy estrambótico y violento, porque por la obra que habíamos visto. Y nos daba así como un poquito de miedo. Eso me pareció muy divertido porque fuiste el invitado más agradable de todo el seminario. En esa época teníamos muchos invitados presenciales y atender gente es muy complicado. Y la gente es muy diferente toda, y a veces solo están interesados en dar su conferencia, irse a dormir, descansar, pasearlos, qué sé yo, llevarlos a comer, mientras que tú fuiste un invitado estrella en el sentido de que pues te interesaste en las charlas de todos, como que encontraste algo que aprender en todas y cada una de las personas que había en ese año aquí, no solo los conferencistas y ponentes, sino los artistas, los muchachos que estaban ayudando con la exposición. Y después en el taller yo sentí que entendí eso, porque hablaste de lo que es la formación, y hablaste de la relación con el maestro, y hablaste de que transmitir o educar o formar a alguien no es decirle cómo pensar o qué es lo que tiene que pensar, o esto es así como se hacen las cosas, o aprenda a hacerlo así, y que eso se nota cuando realmente hay transmisión de pensamiento para la libertad, cuando tú ves que el maestro y el discípulo no se parecen en nada. Y yo recuerdo mucho eso porque comentaste que Carlos Cruz Diez era tu maestro, y bueno, nada más lejos que la obra tuya de la de Cruz Diez, y sin embargo tú hablaste de él como un gran maestro. Y creo que me gustaría mucho que hablaras de eso, porque nosotros en Bordes hemos estado reflexionando mucho este año de si, bueno, cambiar cosas, repensar, adaptarnos a las circunstancias, y una de las cosas que queremos es pensar en Bordes como un espacio de formación, ¿sí? Es decir, en la educación a través de las artes, en un momento en el país en el que el sistema educativo formal está en un deterioro franco desde hace unos cuantos años, pero hoy se está repensando cómo reconstruirlo. Y nosotros creemos que a través de las artes hay un camino. Entonces, bueno, perdona lo largo, me encadené con la pregunta, pero no sé si te sirve de pie. Mira, no, me encanta que pongas eso. O sea, yo siempre digo, yo tengo la suerte de haber sido, haber tenido como maestro a Carlos Cruz Diez. Tuve la suerte de estar con Cruz Diez como a los 14 años, y eso me marcó profundamente todo lo que yo soy ahora. Pero una cosa, como tú bien comentabas, que me parece importante, que lo aprendí yo con mi maestro Carlos Cruz Diez. Yo siempre digo que él fue tan buen maestro que yo no salía haciendo rayitas. A veces en la educación siempre el conocimiento es reproducir los elementos que te dan. Partiendo yo de como práctica de libertad de la educación, un poco como me enseñó mi Cruz Diez, yo creo que justamente es todo lo contrario. O sea, uno da elementos de conocimiento para que desarrollen sus propios lenguajes. O sea, no llegar a una sola meta, y la tendencia de la educación es a uniformizar los lenguajes. Y con respecto al arte, lo importante es enseñar a mostrar lo que cada persona, el valor que tiene cada persona y lo que puede aportar como lenguaje personal. Por lo menos, a mí una de las cosas que más me encanta del trabajo que hicimos juntos fue la parte
talleres. Y justamente estamos pensando para el año próximo la posibilidad que yo vaya para allá una vez más a dar talleres. A mí me ponen una exposición o un taller, me quedo siempre con el taller, porque en los talleres se da una relación directa con la gente y es como sembrar a futuro, es apostar a futuro. Y la idea de manera crítica. Por eso aspectos tan fundamentales como el derecho al error como un hecho creativo. O sea, yo creo mucho en la fractura. Para mí el error y la fractura es fundamental para la práctica de libertad. Igual como el derecho a la lentitud. En un momento donde, además de toda la violencia que vivimos diariamente, es esa velocidad exagerada en la transmisión del pensamiento. Los procesos creativos necesitan tiempo, trabajo de taller. Entonces, desarrollar ese derecho al error y ese derecho a la lentitud en nuestros procesos creativos, no en función de exponer, no en función de una galería, no en función de la parte comercial, sino en función del desarrollo de un pensamiento crítico y un pensamiento crítico permanente. O sea, no hacer lo que a la gente le gusta, sino hacer lo que uno cree que debe hacer, aunque no guste, aunque no sea aceptado. Es ese derecho a que cada persona sea un planteamiento individual dentro de un colectivo, pero individual. Y eso me parece a mí es fundamental. Por eso las prácticas de borde las apoyo y las apoyaré siempre y siempre podrán contar conmigo, porque creo que este tipo de práctica, además estamos hablando ya de 15 años, o sea, en nuestro país una de las cosas más difíciles es la constancia y la permanencia. Yo creo que el conocimiento se da también en base a la permanencia de los espacios que resisten culturalmente como ustedes. Y eso me parece, por eso yo me siento miembro de Borde, porque es una práctica de permanencia e insistir en el hecho cultural. ¿Otra pregunta? Yo tengo una, Nelson. Bueno, en uno de los videos que he visto tuyo, tú hablas y dices que tú apuestas por el arte de la periferia. O sea, me gustaría que como que desarrollaras un poco más esa idea y nos contaras, ya que nosotros estamos aquí en esta periferia. Mira, yo creo que justamente en las periferias es donde yo creo que están pasando cosas, en el sentido que no es el arte aceptado, sino es donde hay posibilidades de crear nuevos caminos en la expresión artística. ¿En qué sentido? O sea, definitivamente siguiendo los lineamientos del centro, o sea, lo tremendo que nosotros en este momento histórico que estamos viviendo, antes yo siempre he trabajado en las periferias, pero porque habían instituciones. O sea, yo antes podía hablar mal de los museos y hablar mal de los lineamientos de los museos. El problema es que ahora ni existen los museos. O sea, cuando yo hablo de una reconstrucción del país, es que sigan funcionando las instituciones oficiales para poder estar en contra de las instituciones oficiales. Lamentablemente, sencillamente en el país han arrasado todo, que ya no existen ni espacios institucionales en los cuales uno pueda estar en desacuerdo. Yo quiero que regresen las instituciones para poder hablar mal de las instituciones. El problema es que ahora no hay ni instituciones. O sea, el problema es que el país ahora todos estamos en la periferia por la situación política que está viviendo el país. O sea, todo lo que se hace con el esfuerzo que ustedes lo están haciendo. O sea, todos pasamos a ser parte de la periferia porque no hay institucionalidad. Entonces, un poco, el caso de Venezuela es un caso muy en particular porque, o sea, sencillamente se cayó todo el aparataje institucional, entonces todos terminamos en la periferia. Entonces, bueno, nos toca hacer un arte de resistencia, más que todo. Ahora la periferia es la resistencia cultural que se ha podido mantener porque no hacía parte de las instituciones y por eso quedó parada. Gracias por la pregunta. ¿Qué otra pregunta?
Sí, sí, perfecto. Hola Nelson, es Osvaldo. Mira, Hola. respecto a eso que nos estás conversando sobre el error, ahorita que en esta transmisión hemos estado como muy atropellados, uno que se la pasa viendo transmisiones donde todo fluye, donde todo parece perfectamente editado, donde el sonido está perfecto, uno siempre anda soñando con eso. Entonces ahora tú nos dices que el error está bien, que se den los errores, que tenemos que vivir con eso, pero sin embargo uno siempre anda soñando es que la cosa salga perfecta. Entonces, ¿cómo ponemos eso en una balanza? Mira, el problema cuando yo hablo del error es la aproximación personal y dentro de la cosa artística. No, no es el problema de punto de vista práctico y logístico. El problema que nosotros tenemos son problemas prácticos y logísticos. O sea, como dice, entonces, el problema de la transmisión son problemas de infraestructura, ¿entiendes? O sea, no, ya no, no es el error que yo hablo, sino un problema de infraestructura. En un país donde no se consigue medicina, donde la situación económica está, o sea, eso no son errores, ¿entiendes? Eso es un estado fracasado, es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el error que yo digo. El error es de la investigación creativa, o sea, del derecho individual. El problema es cuando el Estado es el que está fracasado, es otro tipo de errores, son fallas estructurales, ¿entiendes? O sea, nosotros no tendríamos que estar pendientes de la transmisión, no tendríamos que estar pendientes como me pasa cuando doy clase de interiores que se fue la luz, entonces se cayó el internet y tenemos la suerte de que no se haya caído la transmisión, que Fania me decía que es lo que pasa. Eso es otro tipo de problema, eso es un problema ya de fracaso del Estado como estructura. Cuando hablo del error, no, no es ese tipo de errores. Estamos hablando del error de la expresión y la investigación, no la parte de infraestructura que no funciona. Háblanos un poco de ese error en la investigación, en un proceso de investigación creativo. Danos ejemplos de, un error, de los errores que ocurren. ¿En qué sentido? De repente uno tiene una formación académica que siempre da llegar a un resultado en función de algo académico. En la expresión cultural, en la expresión artística, es el derecho a atreverse y salir de la zona de confort. ¿En qué sentido? Tú atreviéndote, saltas al vacío y te puedes equivocar. Pero ese error que cometes es lo que permite avanzar en tu proceso creativo o de investigación, porque es lo mismo. A veces uno quiere como esa especie de aprobación social de que la obra de uno no tiene que trabajar en función del gusto de nada, sino atrever a sorprenderse uno mismo, equivocándose, y a través de ese error es que uno consigue una ruptura, es que aporta nuevas maneras de ver las cosas, pero tiene que haber una ruptura. Y generalmente la ruptura se da a través de uno mismo permitirse equivocarse, que te da nuevas posibilidades de llegar a otro tipo de elementos. En vez, si tú sigues siempre un proceso casi cartesiano de procesos académicos, no llegas a eso. Y eso es una cosa que uno tiene que transmitirle a los alumnos de uno. Por lo menos el error, como he hecho, igual en la investigación y en las ciencias también, buscar rupturas, buscar las fisuras, y en esas fisuras surgen errores. Yo quería pasarle ahora para que vieran un poco, producto de esos errores. Yo estoy trabajando ahorita en inteligencia artificial, que es una cosa que está profundamente cuestionada. Ahora le vamos a pasar una serie de imágenes que estoy haciendo en este momento, que es lo que estoy ahorita mostrando aquí en este viaje, que es imágenes hechas con inteligencia artificial. O sea, ahí ya caímos otros elementos ya donde la imagen no está hecha en base a la toma de una cámara fotográfica, sino con data. Entonces, en la data, esa posibilidad de errores y asociación de cosas genera unas imágenes que me parece que son sumamente interesantes. Yo estoy trabajando ahorita en una cosa fresquita,
Y yo creo que eso tiene que ver con la nueva manera en la transmisión del pensamiento, que ahora tenemos que pensar en data, o sea, y cómo entrar en las fisuras de la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, yo el trabajo que estoy haciendo lo hago en base a imágenes mías, vayan poquito, ve poquito a poco, Fanny, para que puedan ir viendo esta por lo menos. Esta es una imagen generada en base a la obra mía, El barco de los locos, ¿verdad? Uno del cochino levitando, que es una res sangrando, y Guernica. Miren qué tipo de imágenes, y yo me siento identificado con estas imágenes. O sea, y son producto de data, no producto de imagen base. Que darle a la otra para que vean las posibilidades. Esto también, esta es otra versión del barco de los locos. Miren como que son nuevos lenguajes. Miren, esto es basado en naturalezas muertas, que te da otras visiones de las cosas. La leí. ¿Ves? Esto mismo, miren, esto es con pura data. Y se abren unas nuevas posibilidades, pero insisto, la inteligencia artificial tiene una especie de estética dominante que a mí no me interesa. Yo trato de sacar a raíz del error y las fisuras que me presenta la inteligencia artificial, las llevo hacia otro tipo de resultados. Pero la inteligencia artificial censura el desnudo, censura todo. Entonces yo voy llevándolo hacia mi propio lenguaje. Si quieres darle a la otra, ¿eh? Imagínense esto es basado en una fotografía mía que se llama Amar para dejar de amar, la vaca mariposa y un cuadro del Renacimiento. Pero ahí están los códigos de lectura. Miren abajo los cadáveres, para ver el reino, hasta los errores que yo cometo en mi fotografía están en esa fotografía. Dale ahí. Y me da otra paleta de colores. Miren estas puestas en escena, miren la parte del cielo atrás. Dale ahí. Bueno, esta imagen me parece a mí sumamente poderosa. Entonces logro sacarle hasta un desnudo a la inteligencia artificial porque ella me trata de llevar para un lado y tac, tú la llevas para otro lado y te resulta estas imágenes que me parecen sumamente válidas por no seguir, o sea, trastocar la inteligencia artificial para lograr otros resultados. ¿La leí? ¿Ve? Esto es una cosa basada en una serie de fotografías mías que se llama Naturalezas Muertas y Podridas, pero ahí uno ve cómo las ideas dominantes en estas escenas que son como de carnicería, que son así bastante truculentas, inmediatamente empiezan a salir personas asiáticas. O sea, cómo asocian la minoría étnica con escenas de este tipo, porque hay un prejuicio, miren los personajes, pero al mismo tiempo aquí hay elementos clásicos de naturaleza muerta, clásica, e iluminación también. Dale ahí, miren las personas así totalmente asiáticas, pero miren todos los elementos de la fruta son elementos totalmente clásicos, o sea, dale ahí. ¿Eh? Por supuesto, elementos de sangre, que es un poco el trabajo del mío de la muerte, sobre la muerte, dale ahí. Entonces, esto es lo mismo, esto es basado en el trabajo mío de estética y la violencia, que genera este tipo de imágenes, pero entonces la violencia sí está asociada a la gente del tercer mundo, entonces genera personas del tercer mundo en la violencia. Estas son unas fotografías de una serie que llamo yo Estética y la violencia, mezclado con el cochino levitando, entonces ya mis fotografías pasan a ser paletas de colores. Entonces estoy trabajando en fotos mías como si fueran paletas de colores y metiendo cuadros. Aquí está metido el cuadro de la batalla de San Romano de Uccello. Entonces ahí hay elementos totalmente clásicos de composición. Dale ahí. Miren aquí también elementos de Picasso, de Guernica. Dale ahí. ¿Eh? Y
da posibilidades. Por supuesto, este tipo de imágenes, la inteligencia artificial los lleva hacia una estética de Halloween, de calaveritas así, martes 13, porque la inteligencia artificial, hablando de transmisión de pensamiento, es la acumulación de todos los pensamientos, tanto inteligentes como tarados, de la humanidad. Entonces también la tendencia es el balance algorítmico de mucha estupidez hecha por la humanidad también. ¿Ya leí? ¿Sí? Pero miren las posibilidades que ofrece, o sea, esto es simplemente una herramienta. Y como toda herramienta, tenemos que usarla en función de nuestro propio lenguaje. ¿La leí? Por lo menos esto es una imagen, y yo ahora sí me identifico totalmente con mi obra, partiendo de Caracas Sangrante, una fotografía de clásica de la Torre de Babel y edificaciones. Lo insólito es que yo le pongo, miren todas las posibilidades. Le pongo, yo inicialmente en estas imágenes, que son imágenes y texto, le ponía estilo Carballo, estilo del Bosco, calidad fotográfica, e insólitamente después descubrí que por estilo Nelson Garrido, el algoritmo lo lee como estilo Nelson Garrido. Y empezó a crear hasta edificios. Miren, aquí arriba hay una bandera de Venezuela. Uno dice, eh, tenemos que aprender a ver cómo trabajamos con datos para crear imágenes que tengan que ver con nosotros. Dale ahí. Miren todas estas posibilidades de Caracas Sangrante. ¿Eh? Y te da una perspectiva increíble. Y insisto, es una herramienta que uno lo puede usar en la medida que la sepa manejar, que expresen lo que uno quiere que expresen y no lo que ellos quieren que tú expreses. Dale ahí. ¿Eh? Además tiene que ver con todo lo que sentimos, pues. Dale ahí. ¿Ves? Por lo menos esto es trabajando imágenes con la obra de Archimbolo y mezclado con naturalezas muertas y podridas, te dan este tipo de imágenes, que son de una gran riqueza, ¿vale? Y tienen que ver con lo que yo estoy investigando. E insisto, miren este tipo de imágenes, que está el hecho religioso, la sexualidad, la violencia, y te va generando este tipo de imagen. Dale ahí. Y son nuevos códigos. Miren esto. Aquí hay elementos clásicos, hay elementos del problema de la muerte, la sexualidad. Por lo menos la inteligencia artificial no puede generar desnudo. Y yo logré poder generar desnudo metiéndome justamente en lo que serían errores de la inteligencia artificial. Yo me meto por esa fisura. Uno pasa a ser como el grano de arena que entra en un mecanismo algorítmico y lo altera para generar este tipo de imagen. Y esto es basado en la foto de Luis Brito, el Santo Niño de Jesús de Atoche, ¿verdad? Con un cuadro de la Anunciación, de una Anunciación, más el ternero, la vaca mariposa. Y va creando elementos atrás, o sea, miren esto a nivel visual es súper interesante. Pero insisto, es buscando la ruptura de la herramienta, es no usando la herramienta como fue diseñada para ser usada, sino alterada para que dé lo que uno quiere. Dale ahí. Miren estos elementos así como Android, miren los paisajes que da. Es fascinante realmente, pero en función de lo que uno quiere. Estos son una serie de fotografías ya como familiares, bueno, una manera mía de expresar lo familiar, pero miren todos los elementos de claroscuro. Aquí introduzco iluminación tipo Rembrandt, entonces la inteligencia artificial me la lee y uno le va poniendo, uno tiene que aprender a hablar con la inteligencia artificial. ¿La leí? ¿Eh? Miren todos los elementos que se dan de los cadáveres, de toda la parte personal. ¿La leí? ¿Eh? Es todos los elementos de violencia de la guerra,
y empieza a hibridizar una herramienta casi que es pictórica, bajo relieve y fotográfica al mismo tiempo. Dale, creo que esta es la última, si no me equivoco. Perfecto. Bueno, quería mostrarles eso un poco, primero porque me gusta mostrar lo que estoy haciendo, y evidentemente nos viene tiempo a nivel de pensamiento muy, muy cambiante. Entonces, de ahí es donde yo creo que el pensamiento de libertad debe estar muy consciente, porque que la herramienta no nos supera a nosotros, ¿verdad? Pero simplemente ella obedece lo que uno pide. Entonces, me gustaría que me preguntara algo sobre esto, qué les pareció, y esto dentro de la transmisión de pensamiento. Respecto a eso del uso de la inteligencia artificial, ¿tú no crees que eso está como aboliendo de alguna manera la noción de fotografía? Porque uno entendía la fotografía como un sujeto con una cámara que está capturando imágenes, pero en este caso es un sujeto hablando con una inteligencia artificial y ella está generando o sea, el proceso fotográfico que conocíamos está siendo abolido. No estaríamos ante el nacimiento de una nueva categoría y ante la muerte de la fotografía que conocíamos. Pero para que vea, igual cuando nació la fotografía, la gente, la gente decía que la pintura murió, y dice que no murió en absoluto. O sea, son disciplinas diferentes. Yo por eso, menos mal que nunca me considero ni artista ni fotógrafo. Yo soy un hacedor de imágenes. Como hacedor de imágenes, esa herramienta me da un resultado de imagen que me interesa. ¿Entiendes? O sea, igual cuando empezó la fotografía digital, hubo el lío entre la fotografía digital y la fotografía analógica. Y todo el mundo decía, bueno, ahora la fotografía es mentira. Bueno, siempre ha sido mentira. Son herramientas diferentes, ¿verdad? Son maneras de pensamiento que surgen, que tú tienes que saber controlarla. ¿Qué es lo que pasa? La tendencia, igual de cuando empezó el Photoshop, la gente empezó a generar imágenes uniformizadas a través de los filtros. Lo que pasa con el lenguaje de la imagen con el celular, la gente se pone filtro y ya se creó otra realidad. Y la gente, una cosa es lo que muestra en el celular de los selfies, y otra cosa es la fotografía. ¿Entiendes? Entonces, son cambios, o sea, a mí lo que me interesa es el manejo y las nuevas posibilidades que me da a mí para generar imágenes y con nuevas cosas. A mí, si se murió, que se muera, por mí no hay ningún problema. O sea, yo creo en los procesos de cambio, y lo que te aporta en la medida que tú estés claro en lo que tú quieres. Ahí lo importante es como cuando uno dice, ¿quién escribe? Tú escribe poesía, es el que genera el pensamiento, no es el lápiz ni la pluma, aunque sea punta de oro. Entonces yo sí creo que hay una tendencia a uniformizar el lenguaje. Es como al principio de la fotografía se hablaba que la fotografía era la verdad, y no hay nada más subjetivo que el hecho fotográfico. Entonces aquí se van a generar nuevos tipos de imágenes, nuevos tipos de procesos de pensamiento, que es a través de la data, y bueno, es un cambio de paradigma que tenemos que asumir de manera crítica. Lo importante es en la manera crítica que tú lo hagas, y que no sea la inteligencia artificial que genere los estereotipos, sino que genere imágenes. Por eso yo lo hago basado en mi trabajo. No dejo que la inteligencia artificial haga lo que quiera, sino en función de mi propio lenguaje. Yo creo que ahora viene un proceso de adaptación conceptual, porque eso está ingiriendo en todo, en los textos, desde las cosas prácticas, y eso va, que a uno le guste o no le guste. Es lo que yo pienso. ¿Sí? Pero gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que ha sido muy rico este encuentro, y que nos vas a dejar como procesando las imágenes, porque creo que, aunque yo ya las había visto y ya me habías dicho que era inteligencia artificial, pero para los demás creo que fue un poco sorprendente. Entonces se van a quedar masticando eso y digiriendo. Y bueno, y esto nos va a servir de arranque para el evento, que va a ser para mucha reflexión sobre cómo vamos cambiando. Va cambiando las artes, los lenguajes, los discursos, las ciencias, las disciplinas y las relaciones, las comunicaciones. Entonces,
yo creo que podemos cerrar por ahora, por lo menos el encuentro contigo. Y bueno, y seguiremos en contacto, Nelson, y te tendremos, espero, en cuerpo presente. Claro que sí. Pronto. Un abrazote. Claro que sí, pronto estaré por allá. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, María Luz, por el chao.